Muy bien, les invito a buscar en sus Biblias el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Versículo 23. Hebreos capítulo 11, versículo 23 hasta el 28. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Oremos. Alabado Padre Celestial, le damos gracias en esta noche por tantas bendiciones que has dado a cada uno de nosotros, tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos rescataste, nos diste la salvación en Cristo Jesús. Pero ahora ayúdanos a crecer en fe, a empezar a tomar pasos de fe, a vivir una vida de fe. Sabemos que no es una fe ciega, sino es una fe basada en promesas, basada en el hecho de que te tenemos a ti como un Dios, como nuestro Dios, omnipotente, poderoso, bueno, amoroso. Te ruego, Señor, que tú hables a cada corazón en esta noche, pongas las decisiones de fe en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por tanto que nos has dado. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ser salvo implica llegar a Cristo por fe. Ser cristiano también implica fe. Es fácil decirse cristiano, pero en realidad es atemorizante pensar en vivir por fe y en vivir en Cristo Jesús. Vivir en Cristo implica creer en Dios, pero también implica tomar decisiones confiando en que Él cumplirá lo que promete. Vivir en Cristo va a implicar tener que renunciar a todo pensando en la recompensa. Vivir en Cristo va a implicar a veces salir del mundo, identificarse con Cristo, aun cuando no podemos ver de inmediato los resultados de nuestra fe. Hemos estado viendo el gran capítulo 11 y si me han seguido desde el inicio de Hebreos, pero para los que no lo han hecho, hemos estado notando cómo va apuntando todo el libro de Hebreos a nuestro Señor Jesucristo, y de repente llega el capítulo 10 y termina diciendo que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Somos de esos. Pero luego viene la pregunta, ¿y entonces qué es la fe? Y la respuesta de Dios es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y de repente nos suelta otra frase célebre acerca de la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y empieza a darnos muchas frases. En el pasaje que vamos a ver, vamos a notar algunas cosas preciosas acerca de la fe. En primer lugar, vemos en el versículo 23 que la fe ve el propósito de Dios. Dice ahí, versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Quién tiene fe en este versículo? Vemos ahí, empezamos por la fe Moisés, pero no es Moisés el sujeto de este texto, ¿verdad? El sujeto de este texto, ¿quiénes son? Los papás. El sujeto de este versículo, nada más de este versículo, con lo que inaugura la fe de Moisés,
Vimos que tomó muchos versículos para hablar de la fe de Abraham, el padre de Israel. Y ahora va a tomar varios versículos para hablarnos de la fe de Moisés, el padre de la nación de Israel. Bueno, por la fe, los padres son los que toman decisiones. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La fe es algo, cuando es real, se puede transmitir. Puede impactar vidas de generaciones completas, puede impactar pueblos, puede impactar naciones. Los padres de Moisés tuvieron convicción de algo que no veían. Creyeron a Dios y tomaron decisiones confiando en que Dios iba a premiar soberanamente esa fe. Dice que los padres de Moisés vieron en Moisés un niño hermoso. Y uno diría, ¿qué padre no ve hermoso a su hijo cuando está ahí? Aun cuando sea un objeto gelatinoso que se está escurriendo. Lo ven bonito. Ellos vieron en su hijo Moisés algo hermoso. La idea es que vieron en ese niño algo excepcional. Hay que notar en qué momento está naciendo Moisés. Precisamente les llega esa bendición en el momento más inoportuno. Cuando el faraón ha dado la orden que mueran todos los niños varones de la nación de Israel, Jocabed tiene un niño. Llegó en el momento menos oportuno, en el momento menos fácil para tener un niño. Si hubiera sido una niña no hubiera habido problema, nace la niña y se acabó el problema. Pues ya tengo una niña y todo normal. Pero nace un niño en el momento más difícil. Y tener a ese niño y guardarlo y esconderlo va a tener que ser una decisión de fe. Una decisión de fe. A veces pensamos y asociamos la fe con cosas bonitas, con momentos cumbres de la vida donde las cosas van a salir bien. Y aquí en este momento no hay garantía de que logren esconder al niño. No hay garantía de que no pase un soldado y en ese momento al niño se le ocurra chillar. No hay garantía de nada. Pero los padres ven en este niño algo excepcional que les hizo pensar que Dios tenía un propósito para que este niño naciera en el momento más difícil para que un niño nazca. Nos acordamos mucho, yo creo que todos aquí tenemos memoria de le llamaríamos a nuestros niños pandemias. Todos los niñitos que nacieron en nuestra iglesia durante la pandemia. Nacieron en un momento muy difícil. Nos acordamos de la pequeña Melissa, ¿verdad? A mí se me quedó la imagen con un montón de tubitos, pero la sonrisota. Tenía una sonrisa y una foto así muy bonita, que nos recuerda la gran fidelidad de Dios y la bondad de Dios para con no solamente la familia de nuestros hermanos, sino para todos. Bueno, algo semejante, que llega un niño en un momento difícil, en un tiempo difícil, puede parecer no una bendición, pero para los padres de Moisés sí. Para los padres de Moisés, la llegada de este niño fue una bendición para ellos, aunque eso implicó lucha. Ellos tuvieron que hacer un montón de cosas para guardar a ese niño por 3 meses. Los niños son chillones. Y los niños varones probablemente no sé si haya una diferencia en el chillido de un niño con una niña, pero los niños son chillones. Sin embargo, los padres de Moisés no tenían una fe muerta, sino una fe viva. Eso les llevó a arriesgar sus vidas. No solamente cuidaron de ese niño porque vieron algo excepcional en ese niño, creyeron que había un propósito especial para lo cual les llegó ese niño en ese momento a esa familia y decidieron cuidarlo a pesar del riesgo. Dice que no temieron el decreto del rey. No les dio miedo. Agarraron valor
vieron que hay un propósito y se armaron de valor. Hay que recordar en este sentido un aspecto importante de la fe y lo vamos a estar viendo más adelante. A veces pensamos que si yo tengo fe, Dios está obligado a hacer lo que yo quiero porque yo tengo mucha fe en Él. No es así. Lo que nos va a enseñar el libro de Hebreos, lo que nos va a enseñar este capítulo, no es que si yo tengo fe, yo puedo obligar a Dios a hacer lo que yo quiero porque tengo fe, sino es que Dios ha decidido premiar a los que tienen fe en Él, que es diferente. No es, si yo tengo mucha fe, esto va a suceder. Si yo tengo mucha fe y oro mucho y me esfuerzo en tener fe, Dios va a tener que hacer lo que yo quiero. No lo decimos así, pero lo actuamos así. No es de esa forma. Más bien es que nos está diciendo, si tienes fe, yo he decidido premiar tu fe. No porque te lo merezcas, sino porque has puesto la fe en mí. Así que podemos seguir orando, podemos seguir haciendo un montón de cosas, no porque queremos torcer la voluntad de Dios, sino porque sabemos Dios premia la fe. Dios premia la fe y los padres de Moisés sabían eso y decidieron esconder a ese niño, no temieron al decreto del rey. Cuando llegó el momento en que ya no podían tener a ese niño, la mamá de Moisés tuvo que tuvo que calafatear una cesta, meter a ese niño, no porque ese niño fuera mejor que los demás niños hebreos, sino porque esos padres creían que ese niño en particular, su hijo en particular, había llegado en su momento con un propósito especial. Y lo suelta al río. Eso es muy interesante. La mayoría quiere retener las cosas cuando tiene fe. La madre lo suelta, con la plena confianza de que si Dios le permitió tener a ese niño y le permitió guardarlo por 3 meses, algo iba a hacer Dios para preservar a ese niño. Ustedes saben, el río Nilo tiene unos animalitos que son largos, verdes y grandotes y que comen gente. Y no se apareció ni uno por ahí. Los cocodrilos. Y salió una princesa a la hora indicada, en el momento indicado, y vio a ese niño. Los hermanos hebreos que leyeron esta carta habían pasado por pruebas muy intensas. Muchas veces los líderes judíos sobornaban a las autoridades imperiales en contra de estos hermanos. Además estaba la preocupación por sus hijos y por un montón de adversidades. Ellos tuvieron que ejercer fe, creer firmemente en que Dios tiene propósito, creer firmemente en que hay un Dios, y tuvieron que dar el paso adelante y creer que Dios recompensa la fe. Eso les llevó a tomar acciones valientes. Hermanos, todos nosotros vivimos en un tiempo difícil. Seguir a Dios no es fácil. Tomar decisiones de fe no es fácil. Para los padres que están aquí presentes, tomar decisiones de fe en favor de sus hijos no es absolutamente nada fácil. Pero recuerden, tenemos un Dios que ha decidido premiar la fe. No el tamaño de la fe. Ha decidido premiar la fe en Él. Podemos tomar decisiones concretas y valientes porque tenemos un Dios que premia la obediencia, la fe, la entrega. ¿Cómo afectó la fe de Jocabed
en su Hijo. Vemos que la fe, además de ver el propósito, también pone la mirada en la recompensa. Dice versículos 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tomó una gran decisión. Dice que Moisés, hecho ya grande. Unos piensa en esta parte de hecho ya grande, hecho ya un gran jefe. No, está hablando de, ya estaba grandecito. ¿Cuántos años tenía cuando decidió identificarse con el pueblo de Dios? No era un adolescente. Tenía 40 años. Es muy curioso que hay personajes de la Biblia, ustedes se acuerdan de Roboam, y dice que Roboam se juntó con sus amigos. Y luego lo usan los predicadores para muchachos adolescentes, no sigan no se lleven no busquen consejo en otros adolescentes, pero Roboam tenía 40 años cuando ascendió al trono. No era adolescente. No era un joven, bueno, yo quiero decirle joven porque estoy muy cerca, ¿no? Pero no era un joven de 12, de 13, 14 años, hablándole a otros adolescentes. No, era otro hombre de 40 años, con un montón de amigos de 40 años, tomando malas decisiones. Sí, es cierto, hay jóvenes de buenas decisiones, José, Daniel, David. Moisés era joven, tenía 40 años. De hecho, todavía no se casaba, ¿ya se acuerda? Moisés, cuando decide pasarse algo, involucrarse con el pueblo de Dios, todavía no estaba casado, él se casa cuando se va a Madián. Entonces tenía 40 años y era soltero. Hay esperanza. Entonces, pero Moisés no toma una decisión de adolescente, no toma una decisión impulsiva, fue una decisión de hombre adulto. Tenía 40 años cuando finalmente tomó una decisión importante que le va a marcar la vida. ¿Y por qué lo digo? Porque a un adolescente, a un joven, tú joven señorita que aún no te has casado y que todavía eres joven, tomar decisiones de fe es más fácil. Pero ya cuando tienes 30, 40 años, los que ya están casados, los solteros, pero que ya tenemos ya estamos más grandes, tomar decisiones de fe es difícil. Los hermanos aquí, aunque sean jóvenes, hay hermanos jóvenes, pero están casados. Tomar decisiones de fe es muy complicado. Ya tienen hijos. Y tomar una decisión de fe, tomar una decisión que va a implicar sacrificio, es muy difícil. Para todo mundo, ya después de los 40, tomar una decisión de fe que va a implicar decirle adiós a la pensión, es difícil. Pero Moisés toma la decisión, dice ahí, que por fe Moisés, hecho ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Luego oigo predicadores que decían, y Moisés iba a ser el faraón. No, Moisés no iba a ser el faraón. En la época en que Moisés vivió, había un heredero al trono. Había un faraón, había un hijo de faraón, ese iba a heredar el trono. Moisés no iba a heredar nunca el trono, pero por ser hijo de la hija de faraón, le tocaba estar dentro de la élite del país. Cualquiera le pudo haber dicho a Moisés, no, Moisés, que con tu puesto ayudes mejor al pueblo de Israel. Si Moisés hubiera dicho, pues yo tengo fe en Dios y me quedo como hijo de la hija de Faraón y a través de mi puesto voy a tratar de que los egipcios traten de una mejor manera al pueblo de Israel, nadie le hubiera dicho nada. Qué bien. Pero noten una cosa, como no iba a ser el faraón, él no podía decidir la liberación de Israel. Él era hijo de la hija de Faraón. Lo mejor que podía hacer
es conseguir que les dieran mejor paga en su trabajo. Lo mejor que podía hacer es que les concedieran una mejor jornada laboral, pero nunca iba a poder hacer, por supuesto, la liberación de Israel. Él no iba a ser el faraón. Y la voluntad de Dios no era que Israel viviera cómodamente en Egipto. La voluntad de Dios era que Israel saliera de Egipto y se fuera a Canaán. Esa era la voluntad de Dios. Así que la mejor manera de ayudar a Israel no era quedándose como hijo de la hija de Faraón. La mejor manera era darse a conocer como israelita e identificarse con su pueblo, aunque eso significara perder todos sus lujos. Moisés, ya maduro, tomó la decisión de renunciar a su puesto. Eso le significó para él el sufrimiento, el maltrato. Piensen, de ser hijo de la hija de Faraón, por lo tanto, un príncipe, no en la línea de sucesión al trono, pero sí un príncipe, pasa a ser esclavo. Notan el enorme cambio. Y no, hermanos, de una vez lo aclaro, no era Ramsés, no era Seti, no era Nefertiti como en la película. Esas películas están desfasadas por 200 años. Así que si Nefertiti se enamorara de Moisés, sería de una momia. No estaba. Pero pasó de príncipe a esclavo. ¿A quién le gustaría? A todos nos gustaría que la fe nos llevara de príncipe a rey, que nos llevara de esclavo a príncipe, que les llevara a las hermanas de ama de casa a reina de Inglaterra. Les gustaría que la fe nos llevara así. Jamás pensaríamos que la fe nos llevaría de un nivel alto a un nivel más bajo. De rey de Inglaterra a esclavo en Tuvalu. No nos gusta. Nos gusta pensar en una fe que nos lleva hacia adelante, que nos lleva a que antes nos menospreciaban y ahora todo el mundo nos reconoce, pero ni los hebreos ni ningún personaje de la Biblia nos declara que es así. A los ojos del mundo la fe nos pone abajo. Y Moisés estuvo dispuesto. Dejó de identificarse con los egipcios y se comenzó a identificar con el pueblo de Dios aún en sus sufrimientos. Dejó de hablar el egipcio para empezar a hablar lo que sería el hebreo y empieza a sufrir, por eso se hizo tartamudo. No porque él tuviera dificultad del habla, sino porque tiene que hablarle a los egipcios en egipcio, cuando él ya se acostumbró a hablar en otro idioma. Dejó de disfrutar de las comodidades del palacio, pero que eran temporales, y se identificó con las promesas eternas de Dios y con su pueblo. Y es cierto, Moisés no era cristiano. ¿Por qué? Porque todavía no había venido Cristo. Así que quitémosle ese estatuto. Pero él miraba hacia adelante y se podía identificar con el Mesías por venir. Pensemos en lo que hizo el Mesías. De estar en el cielo a nacer y ser acostado en un pesebre, ser tratado como hombre, ser golpeado y llegado a la cruz. Lo que Moisés vivió no se comparó con lo que Cristo vivió. Lo que cada uno de nosotros tiene que ceder, tiene que dejar para identificarse como creyentes, no se compara nunca con lo que Cristo hizo por nosotros. Identificarse con el Mesías por venir, identificarse con el pueblo de Dios, le haría perder todos los tesoros que tenía, pero tomó la decisión por algo muy importante. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué cosa? En el galardón. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Moisés pudo decir, dejo el palacio, dejo las grandes comidas. Él sí realmente comía bien. Me acuerdo de que los israelitas después se quejaban con el pueblo, con Moisés, de que, ¿quién nos diera de comer la carne que comíamos de a gratis? No la comían de a gratis, trabajaban mucho por ella. ¿Quién nos diera de comer ajos? Allá teníamos un montón de ajos para comer. No sé a quién le gusten los ajos. Pero a ellos ellos extrañaban los ajos. Pero Moisés comía bien, Moisés vivía en el palacio y lo suelta todo. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Pensemos por un momento en los hermanos a los cuales el autor de Hebreos les está escribiendo. Ellos tuvieron que deshacerse de herencias. Un judío que se convertía perdía su herencia. Si sus padres no se convertían, sus padres lo desheredaban. Un judío que se convertía perdía su negocio. Los judíos le dejaban de comprar. Los judíos procuraban arruinar el negocio del convertido. Tuvieron que sufrir burlas, maltratos, aún de su propia familia. Si en la casa un judío se convertía, papá, mamá, hermanos, sobrinos, primos, todos lo cortaban. Dejaba de ser de la familia. El autor de Hebreos les recuerda que la única manera de soportar todo eso es poner la mirada en la recompensa. No es su fe la que obligó a Dios a recompensarles, pero Dios les estaba diciendo, si ustedes ponen su fe en mí, yo les voy a recompensar su fe. No porque se lo merezcan, sino porque yo decido recompensar la fe. Ser verdadero cristiano en el siglo XXI no es nada fácil. A veces significa estar solos en la familia. Todos los que alguna vez nos hemos convertido sin nuestros padres o sin nuestros hermanos, sabemos que es difícil ser convertido, ser el único convertido en una casa. Todavía hay hermanos aquí que viven esa experiencia y es una experiencia muy difícil. A veces va a significar que si usted soñaba con ser rico y famoso, va a tener que despedirse de ese sueño. A veces va a significar que no va a ser exitoso desde el punto de vista mundano. Identificarse con Cristo, con la palabra de Dios en el siglo XXI nos lleva a que la gente nos tache de anticuados, de insensatos, de ignorantes. La única forma de aguantar eso es poniendo la mirada en la recompensa. Cuando usted deja pasar un negocio jugoso porque no es la voluntad de Dios, lo van a tachar de ignorante. Y la única manera de aguantar es recordando que hay una recompensa para su fe. Cuando usted suelta un trabajo que le gustaría tener, pero que le va a impedir seguir al Señor, le van a llamar necio. Y la única manera de aguantar es poner la mirada en la recompensa. Cuando en la casa le dicen, si quieres ya pon tu cama en la iglesia. La única forma de aguantar la burla en casa es poniendo la mirada en la recompensa. Dios ha decidido ser galardonador de los que le buscan y nada va a cambiar eso. No hay poder humano posible que impida que Dios premie a quienes le buscan. Así que en primer lugar hemos visto que la fe nos lleva a mirar en el propósito, nos lleva a mirar la recompensa y en último lugar vemos que nos lleva a ver al invisible. Dice versículos 27 y 28 ya para terminar. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos.
Algunos decían que cuando hablaba de por la fe dejó a Egipto, como está antes de por la fe celebró la Pascua. Decían que, bueno, dejó a Egipto cuando mató al egipcio y lo descubrieron y tuvo que salir rumbo a Madián y que tuvo que salir por fe. Nada más que si se acuerdan de esa historia, salió huyendo porque temía al rey. Y para quitar eso, pues decían, bueno, es que sí, salió huyendo, pero tenía fe, la confianza de que Dios lo había designado a él como liberador y se iba a cumplir tarde o temprano. Puede, porque la fe a veces incluye un poquito de temor. A veces pensamos que el que tiene fe nunca teme, que el que tiene fe nunca se desanima. Ya si hemos leído el libro de Santiago, vamos a llegar a los versículos de memoria a Santiago 5, y ahí en Santiago 5 vamos a ver que el que tiene fe a veces se desanima, pero sabe qué hacer cuando se desanima. Esa es la diferencia. No nada más se desanima y hace cosas feas. No, se desanima, pero toma decisiones de fe. Pero un día, allá en Madián, después de estar 40 años allí, a la edad de 80, ya no es un joven, Dios le habla a través de una zarza. Y pudo ver al invisible. Ese encuentro fue determinante. Ese día en que Dios se presentó como Jehová, ese día en que el Señor le habló y le dijo que fuera que regresara a Egipto, que liberara al pueblo de Israel, que él iba a estar con él y que los trajera a ese monte a adorar, fue crucial para Moisés. Por cierto, si un día leen esa historia, van a encontrar que nunca le dice, y tú vas a introducirlos a la tierra. No era su tarea. La tarea de Moisés era ir, sacarlos de Egipto, llevarlos al monte Sinaí a adorar, y hasta ahí llegó su tarea. La comisión de entrar a la tierra prometida no era para Moisés. Así que Dios nunca decepcionó a Moisés con algo que no iba a hacer. Ese encuentro con Dios fue el punto de partida para poder, en cierta manera, en algún momento poderse presentar sin temor al faraón, seguir adelante, continuar cada vez de que se presentaban y faraón les decía que sí, les decía que no, cada vez de que pasaban cosas, Moisés continuó. Cuando pensamos un poco en las plagas, siempre pensamos en las plagas para juzgar a Egipto. Y sí tienen esa función. Pero las plagas tienen otra función que a lo mejor no siempre la pensamos. Fortalecer la fe de Moisés y fortalecer la fe de los israelitas. Esa es otra, diríamos, un efecto secundario de las plagas. Conforme fueron viendo al principio, las plagas les caían a ellos también y de repente empiezan a ver una distinción. Dios hace distinción entre nosotros y el pueblo y el pueblo de los egipcios. También empezaron a notar de repente que nada más Moisés llegaba ahí. Dime cuándo quieres que se te vayan la plaga. Mañana. Pues mañana se te van a ir. Pudiste haber dicho hoy. Ahora mañana. El encuentro con Dios fue determinante porque Moisés se dio cuenta de que no importa el poder de Faraón, el invisible nunca iba a permitir que su plan se frustrara. Moisés podía descansar en eso. También fue por la fe, finalmente, dice ahí que obedeció, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esta es la cumbre que conecta este texto con el que sigue. La fe de Moisés no se quedó en Moisés. Después de ver todo lo que habían visto, Moisés les dijo a los israelitas, el Señor ha ordenado que sacrifiquemos la Pascua.
y que pongamos sangre en los dinteles de las puertas. Y los israelitas tuvieron que creer lo que escucharon. La fe verdadera se transmite de padres a hijos y de líderes a pueblo. La fe verdadera no es algo que se pueda tener y que es personal y que no se pueda transmitir. La verdadera fe se transmite. Moisés contagió a los israelitas un poquito de su fe. Después vemos toda una lista de cosas que hacen los pobrecitos israelitas. Pero la fe se transmite. Ellos tenían que poner sangre en las puertas. ¿Cuándo iban a poder comprobar que su fe fue eficaz? Cuando el ángel empezó a pasar y la casa que tenía sangre en la puerta no entró. Y la casa que no tenía sangre en la puerta entró. La única manera que pudieron ver que esa sangre era eficaz fue hasta el momento del juicio de la 10ª plaga. Los hermanos que leyeron esta epístola tuvieron que tomar decisiones de fe, mantenerse firmes, saber que su Señor les protegía. Los hermanos que leyeron esta epístola tuvieron que tomar decisiones de fe, tuvieron que creer que el sacrificio de Cristo era suficiente, aun cuando no veían el cielo. ¿Cuándo vamos a comprobar que nuestra fe fue real? El día en que cerremos nuestros ojitos y al abrirlos nos encontremos con el Señor. Ese día vamos a descubrir que el Señor en verdad es galardonador de los que le buscan. Puede que en este tiempo sea difícil, como le fue a Moisés, como le fue a Abraham, como le fue a todos los personajes que han aparecido en esta lista. Si hemos visto y leyendo desde Hebreos 11:1 y en adelante podemos notar que la fe no es un sentimiento bonito, es una convicción. No es un sentimiento de yo voy a tener fe para que me pasen cosas bonitas. Es una convicción que me va a llevar a tomar decisiones que implican sacrificio, que implican dolor, que a veces van a implicar soledad, pero que siempre nos va a sostener que Dios ha prometido ser galardonador de los que le buscan. Que lo que sostiene al que tiene fe no es que le pasen las cosas bonitas de su fe, sino que sabe que viene un premio, que Dios ha prometido y Dios va a cumplir. La verdadera fe lleva a decisiones, lleva a renuncias, lleva a seguridades, aun cuando no se tiene los hechos. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por otro ejemplo más que tú nos das acerca de lo que es la fe. Gracias, Señor, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra tuya, y tu palabra nos dice que esa fe es esa convicción de lo que se espera, esa seguridad de que esperamos algo y ese algo es el galardón. Nuestra fe no te obliga, pero tú, Señor, has prometido premiar. No podemos hacer que tú hagas lo que nosotros queremos, pero estamos 100% seguros de que tú premias al quien pone la mirada en ti y te sigue, aunque aquí lo pierda todo, aunque aquí se quede solo,
aunque aquí inclusive tenga que dar su vida, tú premias al final. Señor, anima aquí a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Tú conoces a aquellos que están luchando, tú conoces a aquellos hermanos, aquellas hermanas cuyas batallas son duras, aquellos que están a punto de desanimarse, aquellos que lloran. Señor, auméntales la fe, aumentanos la fe. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad y aumentanos la fe. Creemos que existes. Ahora ayúdanos a tomar decisiones tomando en cuenta que tú eres galardonador de los que te buscan. Que miremos nuestras decisiones y miremos hacia adelante, y aun cuando el futuro parezca incierto, saber que lo único cierto es que tú has prometido recompensar la fe de los que ponen su fe en ti, en el Dios que está en la Biblia. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que nos has dado. Te ruego, Señor, tu bendición para mis hermanos y para esta iglesia, que seamos una iglesia de fe, aunque eso ya sabemos que significa dolor, que muchas veces significa renuncias, que muchas veces significa sufrimiento, pero que al final de cuentas lo mejor está por venir. Lo más bello está por llegar. Ayúdanos a recordar que tú vienes pronto. Pido, Señor, tu bendición en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén.